Don Jaime, un placer verlo siempre. Un gusto, Luis, siempre es un gusto estar acá. Aparte me gusta porque es casi como una cábala, porque después del debate, después de la primera vuelta, ha estado acá. ¿Me explica todo lo que pasó ayer? Qué difícil es explicar a Argentina siempre, ¿no? Claro. En general la política se ha vuelto difícil de explicar en todo el continente, pero Argentina se especializa Claro. en resultados raros. El triunfo tan amplio de Milei no era esperable. Yo conocía resultados de muchas encuestas, de estudios, converso con analistas políticos de un lado y de otro, y nadie suponía una cosa así, nadie. Me parece que fuera de lo común fue la votación del norte. Muchas provincias que han sido tradicionalmente peronistas fueron para Milei o hubo una especie de empate, pero era ahí en donde normalmente un candidato peronista como Massa debía sacar una ventaja muy grande. Yo no creo mucho en la interpretación que dieron varios medios y políticos que decía que Massa iba a sacar en la provincia una ventaja de 14 o 16% para compensar el país. Porque los peronistas nunca han sacado eso en la provincia. Hay un poco de mito también sobre el peronismo en la provincia. No hay duda de que Kicillof hizo una excelente elección, excelente. Sacó 45%, solo 45%. Para sacar una ventaja de 14 a 16 puntos Massa, necesitaba sacar entre 56, 58, 60%. Y eso nunca ha sacado el peronismo, nunca. En su momento de mayor éxito con Cristina Fernández llegó a 54. O sea, era imposible esa meta que todos decían que era posible. Algunas personas vinculadas a Massa con las que conversé también decían, no, en provincia sacamos un 16. ¿Y cómo un 16? Claro. Necesitan 58. Salvo que tuviera mucho voto en blanco que sacara la diferencia, pero si no, tampoco. No, salvo que estuvieran en un momento de especial éxito los peronistas, y no es un momento de especial éxito. Claro. El gobierno de Alberto Fernández, objetivamente, está mal evaluado. No me meto yo con la realidad, si es bueno o es malo, pero que el 70% de argentinos dice que es un mal gobierno, es así. O sea, la opinión es clarísima. Ahora, hay varias cosas ahí, Jaime. Usted dijo mito, provincia de Buenos Aires. El mito de que el peronismo unido nunca será vencido también se cayó, pues estaban todos juntos. Sí, también, porque no es tampoco cierto. Cuando hubo una elección en la que Duhalde participó, dividiendo al kirchnerismo, le fue muy bien a Cristina. No es muy cierto. El peronismo es una cultura que existe en la Argentina y el kirchnerismo es una división del peronismo artificial que va contra su historia. El kirchnerismo es un intento de hacer un peronismo de izquierda para un partido que no ha sido nunca de izquierda. Perón no fue un filocomunista, ni mucho menos. Cuando dejó el gobierno, se fue primero a Asunción a visitar al general Stroessner, después a Dominicana, después a la España de Franco. Nunca fue a la Unión Soviética. No era de izquierda, no tenía esas ideas. En el peronismo hubo algún sector de izquierda, pequeño siempre, Jorge Abelardo Ramos, pero fueron la minoría, la mayoría no eran de izquierda. Cristina Fernández tampoco fue de izquierda originalmente, es una enfermedad que le agarró de presidente, porque como abogada nunca presentó escritos a favor de presos o desaparecidos. Jamás. Jamás. Jamás participó de acciones armadas con montoneros, tuvo ninguna proximidad con la juventud peronista de las regionales, como se llamaba en ese tiempo. Ella fue del otro peronismo. Recién al llegar a la presidencia es que le agarró el entusiasmo izquierdista, que en realidad es artificial, porque no era su raíz tampoco. Entonces, yo creo que el kirchnerismo fue un experimento izquierdizante del peronismo, pero un experimento artificial. Fue un izquierdismo de café. Claro. Porque también los colaboradores de ellos,
¿Cuáles estuvieron con los fierros de la montaña? Alberto, Aníbal, ¿cuál? No, claro. Ninguno. Eran del otro peronismo que no era el peronismo de la juventud peronista de las regionales, que era el que simpatizaba con Montoneros. Ellos eran del otro peronismo. ¿Hay alguna experiencia en Latinoamérica o en el mundo, usted me dirá, de una persona que en 2 años, sin cargo público, porque hoy yo escuchaba, decía, Perón armó el peronismo en 2 años. Y bueno, vaya, pero tenía 3 cargos, vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Milei no. ¿Hay alguna otra experiencia de alguien que sale sin un solo cargo en el Estado, arma un partido en 2 años y es presidente? Es lo normal en América Latina. Castillo, ¿qué fue? Un maestro rural. Nunca tuvo ningún cargo en el Estado. Boric, es un tipo sin mayor trayectoria en un país en el que los dirigentes suelen hacer carrera política, porque en Chile Claro. es así, son partidos organizados. Boric no. Él estuvo en el levantamiento de diciembre del 19, pero era alguien que llegó por la ventana. Bolsonaro a su manera. Bolsonaro fue diputado muchos años, pero nadie se dio cuenta. Yo me impacté con él cuando la destitución de Dilma Rousseff, en que dijo que votaba en homenaje al peor torturador de la dictadura militar brasilera, que a mí me hizo saltar la razón del voto. Es un homenaje al coronel tal, que es el famoso torturador de la dictadura. Dije, ¿y este loco? Ahí anoté que existía. Claro. Después fue candidato y subió y ha logrado tener una fuerza enorme. En la última elección quedó a muy corta distancia de Lula da Silva, que tuvo el apoyo de todos los partidos brasileños, todos de derecha, de izquierda, de todos los artistas, de todos los intelectuales, de gran parte de los empresarios. Bolsonaro es un outsider que quedaron 49 a 51. El mismo Trump no fue un hombre de trayectoria política. Tenía un reality show en la televisión. Fue siempre un personaje extraño, pero no un personaje que hizo carrera como ministro, como dirigente de la Cámara. No, es otra persona que viene de fuera y tiene actitudes de político de fuera. Entonces, es frecuente esto. Es más frecuente de lo que uno cree, claro. Es muy frecuente. Jaime, a lo mejor es muy temprano o es impertinente la pregunta, pero trato de resumirla. Javier Milei gana porque había una demanda de cambio y él la cristaliza, o gana porque además Mauricio Macri y Patricia Bullrich le ceden su apoyo. Milei gana porque es el cambio. Y en el mundo alguien es el cambio no tanto por sus tesis cuanto por sus formas. O sea, si era un Milei arregladito, con terno, dando discursos serenos y con programas de gobierno, sacaba el 2%. Él es Milei porque es disruptivo, su peinado o despeinado, su sierra, su forma de hablar, el gritar la libertad avanza carajo, es eso lo que le hace ser lo que es. Luego, en la segunda vuelta, claro, ocurrió una cosa. Juntos por el Cambio es una opción que se formó como antiperonista, antikirchnerista. Lo que les unía a todos, radicales, liditos, pros, era ser antiperonistas. Entonces, si esa era su esencia, era de esperarse que voten masivamente contra el peronismo, porque es lo que les unía, es lo que tenían en común. En otras cosas no todos eran parecidos, pero en el antiperonismo sí. Entonces, en la segunda vuelta fueron un gran apoyo. Tenían una maquinaria para control electoral importante que Milei no tenía, y ese fue otro aporte muy bueno de Mauricio y del Juntos por el Cambio. Pero a ver, ahí también hay algo bien interesante de lo que hemos hablado en otras ocasiones. La gente hace lo que le da la gana. Juntos por el Cambio, los electores, no solamente los dirigentes, eran antiperonistas y por eso estaban ahí.
que algunos dirigentes radicales de la coalición cívica hayan dicho que no votan por Milei. No era importante, la gente hacía lo que quería, no importaba lo que decían los Eso es radicales. muy interesante lo que usted dice. Y a la inversa, si Mauricio dijo voten por Milei, lo votaron no por Mauricio, sino porque les daba la gana de votarlos. Porque era gente antiperonista, que estaba en Juntos por el Cambio porque era antiperonista. Si Mauricio hubiese dicho que no voten por Milei, igual votaban. Ahí hay que ser muy conscientes de la sociedad contemporánea en la cual la gente se comunica por la red, en una sociedad horizontal en la que los electores no obedecen a los líderes. Y creo que el ejemplo más claro en esta ocasión fue lo que les pasó a los radicales. No significa eso que mañana no vuelvan a votar por los radicales. O sea, es gente que actúa como quiere. Y bueno, sí, es una referencia el radicalismo, pero si les dicen algo que no les gusta, hacen lo contrario, no hay problema. La gente está liberada de los liderazgos. No digo que sea bueno ni malo. Es un hecho. Aquí y en todo lado. Es muy interesante. Anoche discutía con algunos colegas que hacíamos la transmisión y yo no minimizaba, pero secundarizaba la decisión de Patricia y de Mauricio en el pacto de Acasuso. Decía, si ellos hubieran dicho voten por Massa, la gente hubiese votado por Milei de todas maneras. Sí. Me parece que yo no dudo de la estructura de fiscales o de la trascendencia de Mauricio, pero hay algo más potente. La prueba de esa independencia de los electores respecto a los líderes se dio en esta elección cuando toda la votación de los radicales se fue con Milei. Y hay gente valiosa en el Partido Radical. No es que son pintados en la pared. Qué sé yo, tipos como Negri, como Lustó, están ahí. Ojo que estos análisis a veces llevan a sitios equivocados. Pueden volver a tener esos votos. Claro, claro. Lo que pasa es que no son obedientes. La gente no vota por obediencia. La gente no vota por obediencia y parte de eso es lo que le ocurre a Massa. La gente en las provincias del norte hace años votaba masivamente por lo que decía el gobernador o lo que decían los líderes peronistas. Pero en esta elección tenemos resultados como el de Tucumán, como el de varias provincias en las que Massa o pierde o saca una diferencia pequeñísima, pequeñísima. Provincias que eran tradicionalmente peronistas que obedecían a la estructura peronista. ¿Cómo se imagina el gobierno de Milei? Hay poquitas horas desde la elección, poca declaración de Milei, un cogobierno con el PRO, un La Libertad Avanza puro. ¿Qué imagina? Creo que tiene un ministro de gobierno sensato, Guillermo Francos, que varias veces ha dicho que convocará a gente de un amplio espectro. ¿Qué es lo que necesitan? Porque el partido de Milei tiene un bloque muy pequeño en diputados, pequeñísimo en el Senado. Y creo yo además que hay una cosa de fondo. Desde hace rato Argentina está dividida en grandes bloques. Cuando ganó Mauricio Macri, ganó por 1.5 a Scioli. Cuando perdió Mauricio Macri, conservó una votación enorme, 41%, frente a los Fernández. Ahora hay una diferencia, pero el país sigue dividido en dos mitades que oscilan un poco, pero son enormes. Creo que para que Argentina funcione es indispensable llegar a ciertos puntos comunes que ayuden a pensar en la Argentina en el largo plazo, en el desarrollo del país. Porque no podemos estar a la expectativa de que un día el uno está un poquito arriba, un día el otro está un poquito y todo se desarma. Creo que es indispensable en Argentina, como en América Latina. Varios países están en las mismas. El presidente no tiene mayoría en el Congreso. El presidente Noboa en Ecuador sacó 14 diputados de una Cámara de 135. Y es Congreso unicameral, lo cual le vuelve poderosísimo. Cuando es bicameral, va de diputados al Senado. Unicameral, una votación y se acabó. ¿Qué hace el presidente con 14 diputados de 135? Claro. ¿Qué pudo hacer Castillo con su bloquecito de diputados en el Congreso peruano?
¿Qué puede hacer Boric con su bloquecito en el Congreso chileno? Yo creo que es un momento en el que, aunque las computadoras y los algoritmos nos educan para el fanatismo, porque nos ponen en contacto con los iguales y estamos siendo educados para el fanatismo, tenemos que superar esa tara y buscar puntos de acuerdo. ¿Con quién? Con todos, sobre todo con los grupos grandes. Creo que es importantísimo que el grupo de Milei, Juntos por el Cambio, el peronismo, hablen. Hay puntos en común, hay más puntos en común de los que uno imagina. Ninguno es realmente de izquierda. O sea, cuando me dicen que Cristina es de izquierda, digo, ¿y qué tan parecidos a Cuba somos nosotros? Nada. Hay dos dictaduras militares ridículas en Centroamérica, Venezuela y Nicaragua, que tampoco son de izquierda. Son militares ladrones que hacen cosas en sus tribus, pero eso no me recuerda a la izquierda que yo conocí de joven. No hay una ideología ahí. Hay militares que quieren llenarse de plata. No hay una izquierda en este momento, no hay una revolución en este momento funcionando en ningún sitio. Quien pretendió hacer un cambio un poco en esa dirección fue Petro en Colombia, que está bajo cero. No sé, creo que tiene 8% de aceptación, Petro. No hay diferencias de fondo, como hubo cuando yo era joven. La mitad del mundo gobernado por dictaduras del proletariado, con economías centralmente planificadas, la mitad del mundo democrático. Ahora todos creemos en la democracia, felizmente. Todos creen en el capitalismo de una u otra manera, felizmente. Y entonces se trata de discutir matices y dentro de esos matices poner grandes metas que se pueden seguir para que Argentina y los otros países latinoamericanos se desarrollen. Creo que eso es posible. Quiero seguir hablando de política, pero me voy a detener en una expresión que me interesa mucho, incluso más que Milei, que Petro y que Noboa. Los algoritmos en los que estamos inmersos nos educan para el fanatismo. El tema que creo que ningún candidato topó en la campaña es cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado nuestra mente con el Internet y con el celular. Esos objetos están vivos. No es solo se trata de la inteligencia artificial, pero cuando yo entro a mi computadora, voy siempre a ciertos sitios, a ciertos temas, y hay un algoritmo que me vigila y se da cuenta, a Durán le gusta la música, perfecto, le gusta la poesía, es un progre que siempre defiende a las mujeres cuando hay problemas en cualquier país del mundo, firma documentos. Ya se da cuenta de eso y hace un espectro mío. Sabiendo que yo soy así, me conecta con otros que son parecidos. Entonces, es difícil que a mí me conecte con una persona que es partidaria de la segregación a las mujeres y que aplaude la lapidación de mujeres en Irán. No, porque yo, en cuanto hay un lío, me pongo a recoger firmas para ver cómo logro que no la maten a la mujer. Me pone en conexión con otros semejantes, así como a aquel que es terraplanista, le ubica, hace su espectro y le comunica con algunos semejantes. De esa manera todos creemos que el mundo es como pensamos. Que somos la mayoría, claro. Somos la totalidad. Todo el mundo piensa lo mismo que yo. Todo el mundo está en contra de que maten mujeres en Irán. No es cierto. Hay bastantes que no están de acuerdo. En el mundo en general, bastantísimos. Los islámicos, que son la mitad de la población. Pero nunca me conectan con esos. Entonces, ¿qué pasa? A quienes tenemos actitudes, pongámosle así, peronistas, nos comunican con otros que son peronistas. A los del PRO con otros tienen esa mentalidad. Y por eso el fanatismo crece, porque cada uno de los grupos termina suponiendo que su punto de vista es el válido, el universal, el verdadero. Eso dificulta mucho el diálogo. Por eso también ocurre lo que está ocurriendo ahora en Europa. Los islámicos creen que solo hay islámicos en el mundo. Y entonces pueden lanzar ataques terroristas en Alemania, en Inglaterra, porque el mundo es ese. No hay nada más. La declaración del segundo líder de Hamás fue: pronto conquistaremos el andaluz, que es de España,
e Italia para lanzar de ahí la ofensiva final sobre el resto del mundo. Creen que el mundo es su mundo. No se dan cuenta que invadir España es difícil, invadir Italia también, y que fuera del mundo islámico hay muchísima gente de otras creencias, claro. creencias. Pero es muy interesante esto que usted plantea, porque yo sentí, a lo mejor usted me va a decir, esto pasa en todos lugares del mundo, no son originales, pero sentí como pocas veces que esta campaña electoral estuvo teñida de un fanatismo, de una intolerancia y de una violencia verbal inéditas. Son los algoritmos. Son los algoritmos que nos vuelven fanáticos de todos. En todo nos vuelven muy fanáticos. Por eso hay reacciones de personas que se vinculan entre ellas, que aprueban el ataque de Hamas a Israel y el ataque al concierto por la paz. Dice, pero ¿cómo pueden ser tan brutos? No, lo que pasa es que se conectan entre ellos y les parece que así es el mundo. Eso es algo que está comprobado, así funciona la red. Y ese es uno de los elementos que están cambiando nuestra mente, porque el gran problema es que nuestra mente cambió con la tercera revolución industrial. El tiempo ha cambiado. Vivíamos un tiempo lento, ahora vivimos un tiempo precipitado. Antes yo mandaba una carta a mi padre cuando se iba a Estados Unidos, se demoraba 15 días en ir, 15 días en volver, al mes tenía una respuesta y me parecía bien. Ahora, con mi nieto en París, mando un mensaje y si no me responde a la media hora, digo, ¿qué le pasa a este chico? Claro. Porque el tiempo cambió. Vivimos un tiempo precipitado, diría yo, que no nos permite pensar. Por eso es que también algo que ha ocurrido en política es que el pensamiento se está extinguiendo. Tenemos cada vez líderes más tácticos que piensan en el mañana, en qué hago ahorita, en dónde me consigo un voto, y que tienen poco tiempo para sentarse durante 2 o 3 o 4 o 5 años, sentarse cada 15 días a reflexionar sobre qué se hace. Yo lo he experimentado en mi profesión. Así fue el PRO de Mauricio Macri en el 2005. Nos reunimos cada 15 días, tenemos una encuesta, lunes de la tarde, toda la tarde a pensar. Pero no en cargos, no, en cómo es la gente, en qué está pasando con Argentina, a reflexionar estratégicamente. Ahora es difícil conseguir un líder que haga eso. Qué bárbaro. Vuelvo a la brutalidad de lo de hoy. Sentí que Mauricio Macri festejó tanto o más que Javier Milei. Sí, yo creo que Mauricio con todo esto se siente reivindicado. Siente además que tiene la razón en algo que siempre fue polémico. Había que tomar medidas urgentes, drásticas. Mi experiencia es que cuando hizo eso Maguad se cayó. Cuando hizo eso Sánchez de Lozada, otro amigo mío en Bolivia, se cayó. Ambos están prófugos 20 años y con orden de captura por tomar medidas rápidas. Cuando hizo eso Dilma Rousseff, se cayó en Brasil. Es mentira que era corrupta. Es por las medidas que se cayó. Es bien difícil y peligroso tomar esas medidas si no se toman muchos recaudos. Y en el tiempo contemporáneo, con la gente igualada, que no obedece, hay que tener un programa de comunicación muy detenido para explicarle a la gente esas medidas para que las soporte. Si no, el estallido puede ser descomunal. Yo espero que no ocurra ese estallido y que Milei pueda llevar adelante su programa. Pero hay algo claro, a la gente no le gusta que le quiten algo que tiene. Son los estudios de Kahneman cuando sacó el premio Nobel en Economía. Usted puede soportar que no le den algo. Lo que no puede soportar es que le quiten algo que tiene. La actitud de la mente es muy complicada, porque según dice Kahneman, psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, la economía es totalmente subjetiva. Lo objetivo es menor. Ahora, ¿cómo se correlaciona eso de a la gente no le gusta que le quiten lo que tiene? Massa hizo una campaña montado sobre esto. Te van a quitar el boleto gratis, la universidad pública, te van a quitar la contención de la salud y sin embargo gana Milei. Hay un tema importante que es el de credibilidad. Massa tenía un problema de credibilidad siempre.
no es una persona muy creíble. Y si dice eso algún político que no es creíble, no importa. Lo que le dio mucha fuerza a Massa fue que entregó dinero con esas medidas que tomó antes de la primera vuelta. Y eso sí fue eficiente, porque tal vez no le crea, pero si me llegan $50, pues está bien. El tema del miedo, eso se ha visto en varios países, pasa por la credibilidad del mensajero. Si es que quien dice eso no tiene credibilidad, no importa mucho. Es el caso de Massa. Que fue el caso de Massa en esta ocasión. Él no tenía credibilidad para eso y también yo creo que la campaña de Massa estuvo bien hecha, fue una buena campaña. Un ministro de Finanzas que tiene ese problema de inflación y que llega a ese porcentaje, tiene un éxito. Sí, claro. Aunque no gane, pero es importante el éxito. Fue una buena campaña, hizo todo lo que pudo, pero objetivamente también el país está en una situación demasiado difícil. O sea, la inflación es un hecho, y es un hecho que la gente palpa. La gente cuando va a la tienda se da cuenta de cuánto subió el arroz, la hierba o cualquier cosa. Entonces, no es una teoría. Una cosa es el Fondo Monetario, que puede ser malo, bueno. No. Subió la hierba al doble. ¿Y ahora qué hago? Massa tenía un problema objetivo, que era una suba permanente de precios, una inflación que de una u otra manera es un problema para todos. Y teniendo esos problemas, de haber llegado al porcentaje que llegó, yo creo que es una hazaña. Claro. ¿Teme que se transforme en un gobierno sectario? Digo, usted escribe en Perfil, bueno, su director Jorge Fontevecchia ha sido drástico en lo que ha dicho y hoy pone primera vicepresidenta negacionista de la historia argentina. ¿Teme que los fantasmas que se asusaron aparezcan? El perdón a los genocidas, el combate con el movimiento LGTBIQ+. ¿Teme que eso pase con Milei? Dos cosas. Unas cosas son las radicalizaciones de la campaña y otra cosa lo que uno hace cuando está en el poder. Yo he acompañado a muchos gobiernos que han llegado al poder. Y llegados al poder, pues hay que calmarse un poco, porque es muy fácil gritar cuando uno no tiene responsabilidad. Pero cuando quiere poner esos gritos en acciones, se complica. Lo otro, creo que hay que ser conscientes de que la democracia es así. Ha llegado al poder un grupo que no mantiene tesis que quienes quedaron en minoría han mantenido durante años. Eso es así. Y siendo así, pues implementarán medidas que les van a ser fastidiosas a quienes quedaron segundos. Claro. Hay medidas que pueden incendiar el bosque. Una suba violenta de tarifas al precio real mañana. Bueno, eso no le va a gustar al 80% de la población. Hay medidas que tienen que ver con un reflujo conservador que hay en el mundo. Mi impresión, he sido siempre partidario total del matrimonio igualitario, de los derechos de las mujeres. Yo soy un liberal yankee, en definitiva. Pero sí creo que algunas cosas en las que exageraron los activistas de esos grupos han producido un reflujo, diciendo, estos tipos están locos. Creo que el feminismo es indispensable, los derechos de las mujeres. Yo he escrito libros sobre eso, me he ido a congresos. Cuando una mujer está condenada en un país islámico, soy de los que recogen firmas para... Pero sí hay declaraciones y eventos que hacen algunas mujeres que son extremadamente sectarias. Los derechos de las mujeres están muy bien, pero tampoco es que los hombres sobramos. O sea, es bueno que también haya algunitos. En el caso de los movimientos LGBT también. Yo siempre fui partidario de eso, cuando no era bueno ser partidario.
Pero cuando veo la marcha gay en Nueva York y tipos con la bandera palestina en la marcha gay y vivando a Hamas, digo, oye, si estos gays hacen este mismo desfile en Irán, Son lapidados automáticamente. los matan físicamente de inmediato. O sea, tampoco es así. O sea, hay que tener... y creo que esas cosas producen reacciones. Pero usted dice, ¿es un reflujo conservador discursivo o se lo imagina en acto? Se imagina, no sé, el gobierno de Milei y Villarruel proponiendo la derogación de aborto, la derogación de matrimonio igualitario? Es un reflujo discursivo que además hay que tomarlo en cuenta en el mediano plazo. Es un reflujo que no va a impedir que esto siga imponiéndose. El liberalismo, una actitud liberal frente al sexo, es algo que se viene implantando desde hace rato. Pero ya en la práctica no hay cómo detenerlo. Si usted cumple con los preceptos de la Iglesia y no usa nunca anticonceptivos, va a tener 8 hijos. Y si tiene 8 hijos, ¿dónde se encuentra un departamento para alojarlos? La sociedad ya hace departamentos con 3 dormitorios. No hay remedio. Yo estuve en Calcuta cuando la señora Teresa de Calcuta hacía la lucha contra los anticonceptivos. Tenía una película muy impresionante en la que se veían los espermatozoides que corrían a cumplir la orden divina de fecundar un óvulo. Miles de espermatozoides que corrían. Yo no decía, ¿y esto? Esta es la orden de Dios. Poner un preservativo es impedirles a los pobres espermatozoides que cumplan con la orden divina. Esto le he escuchado yo personalmente decir a la señora Teresa de Calcuta en Calcuta. Una ciudad en la que cuando yo estuve morían 30,000 personas de hambre por año. Bueno, a mí me parecía civilizado que haya anticonceptivos, Claro. que no nazcan tantos niños. Ella decía, no, es que cada niño nace con una palanqueta bajo el brazo. Bueno, ¿y por qué se mueren de hambre entonces? Eso ya nadie mantiene. O sea, las ideas de esas conservadoras de luchar contra los anticonceptivos, contra la sexualidad más libre, ya pasó. O sea, se origina en Trento, que es un concilio que se hizo hace muchos siglos. Son ideas totalmente anticuadas que por momentos tienen reflujos, pero la tendencia es claramente, históricamente, a la libertad. ¿Juntos por el Cambio fue definitivamente? Veo muy difícil que se rehaga como era Juntos por el Cambio. Creo que se armaron muchas discrepancias internas con los aliados. Dentro del PRO había bastante gente que tenía tesis muy liberales también y que se siente incómoda con este reflujo conservador. Entonces, mi impresión es que en Argentina va a darse un reordenamiento de fuerzas. No sé si termina infundiéndose el sector del PRO con el de Macri, si asome un sector más de centro, si el peronismo se rehaga de alguna manera. Estamos en un momento de, como decía un amigo mío esta mañana, el Big Bang. Esto estalló. Hay que ver qué constelaciones se forman. Porque hoy técnicamente, ¿quién es el jefe? En este Big Bang, ¿quién queda como jefe de oposición? Yo creo que el concepto ese de oposición también es peligroso. Cuando oigo a diputados, y los he oído en este canal, que dicen, a mí me eligieron para que sea de oposición, están totalmente equivocados. Nadie elige a un diputado para que sea de oposición. Eligieron a los de Juntos por el Cambio las gentes que querían que Patricia Bullrich sea presidente, no que sean de oposición. Querían otro proyecto que no consiguió mayoría. La gente es mucho más positiva que los políticos. Los políticos creen que me eligieron para que le mate al otro. No, la gente le eligió para que solucione mis problemas, señor, no para que mate a nadie. Entonces, la oposición, sí, yo creo que hay sectores que no piensan como Milei, eso es muy legítimo, que se va a organizar para detener una u otra ley, pero no necesariamente
quienes se opongan a la dolarización son los mismos que se oponen a la legalización del aborto. Son grupos distintos y no creo que haya un liderazgo al frente de eso. ¿Cristina Fernández de Kirchner fue? ¿Este es el fin de su carrera política? Creo que sí, creo que sí. El perder en Santa Cruz es simbólico y el socialismo del siglo XXI fue. Lo que le pasa a ella le pasa a Correa en Ecuador, 3 elecciones seguidas en las que no logra ganar las elecciones. Le pasa a Boric, que no tendrá un sucesor de su línea. Le pasó a Castillo. Le está pasando a Petro, que está en un descrédito absoluto. Ese fue un proyecto un tanto pintoresco que intentó hacer un socialismo cuando había pasado el tiempo de la revolución. Cuando ya no había Unión Soviética, no había China comunista, y Cuba era un resto de un naufragio navegando en el mar de los Caribe. Ya pasó la revolución. Cuando fue posible la revolución, la cosa era distinta. Había guerrillas del ELN, de las FARC, de los montoneros, que estaban insertos de una cosa global, la revolución comunista, encabezada por la Unión Soviética, por China, por Cuba, que era una potencia en ese tiempo, no era una islita en quiebra. Una potencia que tenía tropas en Angola, en Mozambique, en Namibia, en Eritrea. Y en ese tiempo patrocinó la existencia de guerrillas en toda América Latina para enfrentarse a Estados Unidos, que patrocinó una serie de dictaduras. Pero eso ya se acabó. No existe la Unión Soviética. Putin no es un líder del proletariado mundial, es un Iván el Terrible con corbata. China es un país capitalista con ceremonial comunista, pero un autoritarismo capitalista, que disputa mercados con Estados Unidos. Eso se acabó, ya no hay revolución. No hay ningún país en el que surjan guerrillas, felizmente. Yo estoy muy contento de que los izquierdistas actuales se compren carros de marca en vez de comprar armas. Me parece perfecto. Y carteras Louis Vuitton, perfecto. Mejor. En vez de metralletas, muy bien. Así no matan a nadie. Los aleja de las granadas, claro. Sí, sí, es muy bueno. Pero objetivamente pasa eso. Quienes podrían reivindicar que hace una revolución armada son los nicaragüenses y los venezolanos, que son militares de ultraderecha, son herederos de Somoza, no de Castro. Jaime, entra por ahí una persona que no lo votó a Milei porque le tiene miedo a que se transforme en un autócrata, que quite... ¿Qué le dice? Que la democracia es la democracia y Milei ganó. No tenemos que dedicarnos a ver cómo boicoteamos el gobierno de Milei, sino para, desde sus ideas o desde la oposición, ayudar para que este gobierno tenga éxito y la Argentina funcione. Así de práctico. Sí, eso es la democracia. La democracia no funciona si usted cree que cuando ganan los que no le gustan no son legítimos. Ganaron, son la autoridad. Hay que desear que les vaya muy bien, ojalá les vaya muy bien. Ahora, si hacen o intentan hacer cosas que están en contra de lo que yo creo, tengo derecho a protestar, a decir que eso no debe ser así, sí, pero no intentar votar al gobierno. Aquí en Argentina hemos estado acostumbrados a los señores del helicóptero, ¿no? Llega Macri al gobierno y el helicóptero, vamos a tumbar al gobierno. No, el hecho real es que en democracia este señor ganó las elecciones. Y si ganó las elecciones es un presidente legítimo. Y si es un presidente legítimo, hay que desear que tenga el mayor de los éxitos. Eso sí, cuando veo que hace cosas en contra de mis convicciones, tengo el democrático derecho de discrepar y de decir que no. ¿Sabe qué pasa? Que usted está pisando el suelo en donde funciona el cuanto peor mejor. Que le vaya muy mal porque me permite resucitar a mí. Eso es así, por eso estamos como estamos en América Latina. En Ecuador es lo mismo, o sea, no se puede dialogar con los correístas. Yo creo que si son el bloque mayoritario del Congreso, en cualquier país civilizado hay que negociar con el bloque mayoritario del Congreso. ¿Que me caigan mal? Sí. Si no, no habría alteridad.
O sea, yo no voto por ellos porque me caen mal, pero si son la mayoría del Congreso, un presidente sensato tiene que conversar con ellos. Claro. ¿Cómo está viviendo lo que pasó desde el atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre pasado en Israel? Yo soy pacifista, detesto toda violencia. Lo que hizo Hamás rebasó la barbaridad de la guerra. Un ataque a jóvenes que estaban celebrando un festival por la paz, además, un festival musical, me parece una cosa absolutamente aberrante. Me impresionó mucho una conferencia de prensa que dio el ministro de Defensa de Alemania hace pocos días, en que decía que estamos a las puertas de una tercera guerra general, peor que la mundial, porque lo que puede ocurrir es que los islámicos que están en Europa y en Estados Unidos entren en el conflicto. Y creo que eso es posible. Estamos ante lo que Huntington y a su manera Fukuyama predijeron. Las guerras entre el proletariado y la democracia, el comunismo, se acabaron. Pero surgen guerras entre culturas y entre religiones, y de esas, la más complicada es la del Islam, porque si pensamos fríamente, el Islam es la única religión que tuvo un profeta que fue también rey, alcalde y guerrero. Cristo no fue guerrero, no tuvo tropas, no conquistó nada. Era un señor que predicaba cosas con un grupo de amigos y amigas listos. Buda renunció a la corona del reino para ser un ciudadano común, porque no quería tener el poder, justamente para no tener guerras y eso. Lao Tse peor, era un tipo totalmente pacífico. Mahoma es el único señor que, siendo profeta, además avanzó de la Meca a Medina, hizo un reino, tuvo soldados, mató a mucha gente y creó la idea de que había una guerra santa, que era bueno matar a los distintos. Por eso el Islam tiene dos problemas. El uno, que no es capaz de dividir el estado de la religión, lo cual es un gran logro de Occidente. En mi criterio, la religión debe estar por su lado y la política por el suyo. Ellos no pueden. Incluso, pues, una de las dos grandes corrientes del Islam, el chiismo, defiende que un Estado legítimo solamente puede estar presidido por un descendiente directo de Mahoma, que es el caso de los reyes de Jordania y de Marruecos, que dicen ser descendientes directos de Mahoma, y también del imán Jamenei, que por eso usa un turbante negro. Pero para los chiitas deben ser descendientes de Mahoma los que están ahí. Irán es un país gobernado por religiosos. El máximo organismo del país es la Asamblea de Expertos. ¿Expertos en qué? Expertos en Sagrada Escritura. Es un congreso de ayatolas, vienen a ser obispos, que son los que eligen al imán, que es el Papa, que es la máxima autoridad. La máxima autoridad, que habla además con un descendiente de Mahoma que todavía anda por ahí, el Magri oculto. Es un señor que estuvo a fines del siglo X envuelto en una trifulca y que se escondió. Y ya lleva más de un siglo escondido en las montañas, preparando el fin del mundo, ayudado por Jesús de Nazaret, que se le unió como ayudante. Eso es lo que ellos creen. Uno puede decir, bueno, tienen derecho a creer lo que les dé la gana, y si son mayoría tienen derecho a dictar sus leyes y por tanto matar mujeres, matar homosexuales. Yo creo que tienen derecho a creer lo que les dé la gana, pero no tienen derecho a matar a nadie. Claro. Y usted sabe que me tocó ver, me invitaron a ver una proyección donde se veían las atrocidades que jamás cometió en aquellos kibbutz. Confieso no haberlo podido ver más que unos pocos minutos. Y saliendo de ahí, me surgió la discusión de si el hombre progresa, si la cultura es necesariamente progreso. Porque viendo eso era un retroceso. ¿Hay progreso necesariamente con el paso del tiempo? sí, yo creo que el progreso se da. Ahora, hay culturas distintas. Yo he vivido por épocas en Asia, en África,
en países totalmente distintos al mío. Estuve en Irán cuando llegaba el ayatollah Khomeini, el primer ayatollah, y era sobrecogedor. Curiosamente, en Occidente hay la caricatura de que las mujeres están oprimidas y se oponen a eso. Quienes más se movían, fue el periodo cuando se fue el Shah de Irán y llegaba Khomeini, quienes más se movían eran grupos de mujeres con burkas, con fusiles, con bombas, que buscaban occidentales para matar. Pero eran grupos de 50, 60 mujeres muy activas. Las mujeres también apoyan ese tipo de sociedad y lo apoyan fanáticamente. Creen en una visión del mundo que no es lo occidental. Ahora, hay países con culturas completamente distintas, algunas maravillosas como la japonesa. A mí me encanta la cultura japonesa, juego Go, y la literatura japonesa es una maravilla. Pero otras culturas que asustan un poco. Estuve también en Pakistán, otro país islámico, y creo que los países islámicos son los más complicados por este hecho de confundir el Estado con la religión y porque su profeta fue un profeta guerrero, no fue un profeta que predicaba la paz como Cristo. Entonces, es complicado. Ahora, ¿que esto va evolucionando? Sí, va evolucionando. Creo que en los países islámicos de manera más difícil por la identidad entre la religión y el Estado. Es más difícil que avance y avanzará mucho más lentamente. En países como Japón, que es un país budista, shinto, sí, hay una sociedad que no es igual a la occidental, pero que respeta todos los derechos. Es una sociedad muy parecida a la occidental. Jaime, ¿cuál es el sentido de la vida? Buscar la felicidad que tiene distintos nombres y distintas formas. Hay personas que son muy felices porque consiguen muchísimo dinero y tienen coches y tienen objetos que les permiten exhibir poder. Y son felices así. Otros estamos educados dentro de la vieja teología de los católicos del respeto a la pobreza. Y usted verá que yo nunca tengo un anillo, un reloj. Nunca en mi vida me compré un reloj. Nunca. Ni un anillo. Nunca pisé una joyería. Y no lo digo por demagogia, sino porque no me interesa. No voy a eso porque no me interesa. Una librería de viejo me apasiona. Me meto de cabeza a ver qué libro usado está ahí. Porque es lo que me gusta. Entiendo que a otros les parezca un asco meterse en una librería que siempre está llena de polvo y que no es atractiva para una persona normal, digamos. Cada uno tiene su camino de la felicidad. El mío desde chiquito fue siempre la lectura, la música y la curiosidad de conocer a distintos. A mí siempre me ha gustado eso, estar en países en los que se comen cosas que yo no comería normalmente, qué sé yo, México, los gusanos de maguey, los escamoles, los chapulines, son una delicia. Aprendí a comerlos después de un rato, porque al principio no hice insectos. Bueno, es hermosísimo. Y aunque no soy un hombre creyente, me encanta ir el 12 de diciembre a México para estar en la procesión de la Guadalupana, porque es una sensación de lo divino maravillosa. Cuando a las 12 de la noche hay 4 millones o 5 millones de mexicanos cantando las mañanitas de la Virgen de Guadalupe, uno siente algo así como debería ser Dios. Entonces, es apasionante, es muy lindo. Me encanta eso, las experiencias distintas, o la perajera en Sri Lanka, cuando hacen el homenaje al diente del Buda. Son experiencias lindas. Y experimentar lo distinto me parece a mí una vía de felicidad. Pero admito que hay otras personas que no les gusta eso y prefieren vivir seguras. En lo seguro, en lo conocido. Claro. Es la vieja fábula del erizo y el zorro. Hay personas que son erizos, entonces están retraídos. Otros zorros nos movemos como locos y yo creo que me moriría algún rato por curioso, por meterme en donde no debo. Pero cada uno encuentra la felicidad a su manera. Pero me gusta que defienda la curiosidad como motor de vida. Absolutamente. Yo creo, en eso hay una frase de Carl Sagan en Cosmos,
que dice que una persona deja de progresar cuando es incapaz de hacerse las preguntas inocentes a los niños. Usted ha visto que viene el niño y le pregunta cosas tan absurdas que uno dice, ¿pero por qué preguntas eso? Bueno, hay que preguntarse todo, hay que preguntarse esas cosas. Y no desesperarse porque no consigue la verdad tampoco, porque la verdad no existe, felizmente. La verdad es una aventura. Pero preguntarse, explorar, viajar para oír un buen concierto, es toda una experiencia. Con Airbnb hay una maravilla, es que uno puede alojarse en los sitios más exóticos y baratísimo. Entonces, yo adoro la ópera. Por cierto, estuve en la ópera el viernes cuando hubo el escándalo. Estaba ahí cuando el escándalo de Milei. Claro. Sí, yo estaba en un balcón, en un palco. Estaba en la platea a 5 metros del palco de Milei. Ahí estaba yo. Fue graciosísimo. Primero el aplauso, después los gritos. El insulto y después... Pero que demostró lo dividida que está nuestra sociedad, ¿no? Pero es que fue una marca de eso, ¿eh? Yo he ido al Colón cantidad de veces y nunca imaginé una escena así. Porque no es propio del Colón una discrepancia a los gritos. Pero yo adoro eso y voy a veces el próximo año iré a la temporada de ópera en Italia. Y voy a Verona, voy a Roma. Pero con Airbnb uno puede conseguir habitaciones raras. Yo me alojé en un convento del siglo, creo que XVI. Por los curas no tienen dinero para mantener los conventos y los ponen en Airbnb. Entonces, alojarse en la celda de un monje del siglo XVI me parece a mí una maravilla. Me atrae más que ir a un hotel muy cómodo. Es la experiencia de estar ahí y desayunar con los monjes. Qué bueno. Gloria y loor a su condición de zorro inquieto. Sí. Gracias por venir. Muchas gracias. Verdadero placer. Estas entrevistas tienen muchísimos comentarios. A mí me llegan lluvias de comentarios positivos. Es que eres un gran entrevistador. No, este es el tango. Se baila de a dos. Gracias. Un placer. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 61.000 pesos. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador.